Hoy nos encontramos nuevamente en el local de DRAP, sucursal Juan B. Justo y San Luis, para hablar un poco de los impermeabilizantes de techo, la línea que tenemos para ofrecerle en membranas líquidas, membranas poliuretánicas, las cuales son impermeabilizantes. Las diferentes variantes que tenemos en marcas, como pueden ver y apreciar, cada una tiene alguna característica por ser, por ejemplo, una pintura fibrada, una pintura sin fibra o una pintura poliuretánica o membrana líquida. Hoy le llaman membrana líquida o membranas en pasta a muchos de estos productos que nacieron como productos fibrados para impermeabilizar terrazas. Normalmente la época más indicada es esta, cuando tenemos menos puntos de rocío, menos humedad, porque las terrazas normalmente son muy propensas a tener algún tipo de ampollamiento, producen algún tipo de globos en las pinturas, porque la humedad queda retenido en la masa del contrapiso. Normalmente podemos tener un contrapiso carpeta e impermeabilizarlo con un producto de estas características. Son todos transitables, vienen rojos, verdes, blancos, grises. La diferencia de uno a otro, podemos optar por uno sin fibra, si es para hacer un repintado. Podemos optar con uno fibrado para tener mayor resistencia al tránsito, y las fibras también hacen que tengan mejor dilatación y contracción al momento del cambio climático. Y tenemos con poliuretano que tienen más elasticidad también. El Ligantex es una de las marcas que reformuló y a sus productos también le agregó poliuretano a la parte de techados, eso es importante que lo sepan. Y también en la línea de lo que es Plavicon hay un producto que se llama Plavicon sobre membrana para pintar las membranas que ya tenemos existentes con aluminio. Las membranas con aluminio, que también hay que darle una impermeabilizada de vez en cuando, puede ser con una pintura aluminizada o con un producto como el Plavicon sobre membrana, que tiene la particularidad de adherir sobre la membrana perfectamente, viene blanco, gris y rojo, y siempre hay que hacer un tomado de junta con la venda elástica, como pueden apreciar después en alguna foto. También podemos ver la aplicación del fibrado, que se puede ver bien la carga de la fibra, el espesor que deja el producto. Y es muy importante saber que toda esta línea de productos, membrana líquida, techados, fibrados, con o sin poliuretano, siempre tienen un consumo como mínimo de 1 kilo por metro cuadrado. No rinden lo mismo que la pintura impermeabilizante que se utilizan en los frentes o medianeras de edificios o casas. Eso a tener en cuenta. Un detalle importante a la hora de hacer la impermeabilización: primero, verificar bien la superficie, si tiene fisuras, no tiene fisuras. ¿Por qué? Porque también para complementar hay selladores de grietas que son elásticos pintables que se deben poner antes, porque hay fisuras que son importantes y los productos, si bien las tapan, pero después vuelven a absorberse. Entonces es preferible sellar antes con un sellador de grietas, un multiuso, uno elástico impermeable, y después en algún caso reforzar con vendas si es necesario. Eso se puede dar a pincel, primero todo el tomado de juntas, grietas o fisuras, y después empezamos a dar una primer mano sobre carpeta. Si es carpeta, damos una mano diluida al 20-30% con agua para que se impregne ese producto y se ancle bien, y después procedemos a dar 2 a 3 manos más cruzadas, sin diluir, que pueden ser extendidas perfectamente a rodillo. Bueno, también paso a contarles las pinturas que tenemos para pisos no impermeable, las cuales sirven para diferentes tipos de superficies. Por ejemplo, pisos deportivos, tenemos diferentes líneas las cuales trabajamos, que son de alto tránsito, o para hacer demarcaciones también, en el caso de demarcación vial, como en cocheras o accesos, tener que hacer algún tipo de demarcación donde se debe transitar o no. Es importante saber que vienen base acuosas, bases solventes y epoxídicas también. Estas líneas son para diferentes tipos de uso, depende de la intensidad que tenga ese piso. En ese caso, las pinturas de piso no son impermeables, pero tienen muy buena resistencia al tránsito y son antideslizantes. Depende si es una cancha de pádel, una cancha de fútbol, va un tipo de pintura. Si es una industria, va otro tipo de pintura. O sea, todo eso nosotros lo tenemos, pero siempre hay que hacer un tipo de asesoramiento
es importante la superficie que uno vamos a pintar. ¿Por qué? Porque hay que saber si no tiene humedad, como hablábamos anteriormente de los techados. A veces uno no sabe el grado de humedad que puede llegar a tener esa superficie y nos termina ampollando la pintura. A simple vista por ahí no se nota y en ese piso hay humedad retenida y después, por ejemplo, como ha pasado casos que no dejan secar la pintura no es que se pueda habilitar rápidamente al tránsito. Tenemos para habilitar rápidamente el tránsito, pero a veces se demoran por problemas climáticos, los cuales, que es un lugar cerrado, entonces por ahí hay mucha humedad y por ahí necesita un forzador de calor para poder hacer que seque la pintura en algunos casos. Entonces es importante saber el lugar donde se va a aplicar el producto para poder nosotros indicarle lo más adecuado para ese lugar. Hay productos como la Hamax, Bricol y otros curadores que vendemos para piso, que son protectores y embellecedores que realzan. Se usa mucho en pisos de laja, símil adoquín, cementos alisados. Hay que tener en cuenta con estos productos y con todos que la superficie tenga anclaje. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga adherencia. Porque en muchos casos la gente por ahí compra un producto, la superficie no es la adecuada y los productos uno los pone, quedan bien, pero duran poco. Quizás a veces en una semana o en 48 horas o 72 horas cuando uno lo transita, si se transita con un automóvil o solamente el tránsito es peatonal, son los factores que a veces hacen que el producto se salga o lo arranque la rueda del auto. Pero es un problema que es muy recurrente cuando hoy, por ejemplo, pintan todos los que son cocheras con cemento alisado, el helicóptero, el cemento alisado lo deja casi como un cristal, entonces no tiene adherencia ninguna de las pinturas, le cuesta muchísimo. Entonces eso es muy importante a tener en cuenta la superficie para ver cuando uno quiere colocar tal o cual producto. Los esperamos en cualquiera de nuestras sucursales, Juan B. Justo y San Luis que estamos hoy, Belgrano y Funes, Victoriano Montes y Constitución para poder darle asesoramiento sobre todos estos productos. Muchas gracias. El horario de 8:30 a 17 y los sábados de 8:30 a 13 horas.